¿Cuáles son los objetivos de la presente norma en relación al proceso de despido? Garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario, respetando las normas constitucionales. Esto está establecido en el Decreto Legislativo 728. Nos dice que los objetivos de esta norma es garantizar los ingresos del trabajador por un lado, así como la protección contra el despido arbitrario, respetando las normas constitucionales. Recuerden que el tema del despido es un tema bastante tocado en la medida que nosotros somos un país que establece formas de contratación temporal. Entonces, y que la realidad hace que la mayoría de contratos sean de carácter temporal cuando la norma busca que la mayoría de contratos sean a plazo indeterminado. Es decir, que para poder retirar a un trabajador tenga que existir un proceso de despido justo, un procedimiento de despido objetivo para recién retirar a un trabajador. Mientras que existiendo estos contratos de trabajo sujetos a modalidad, yo podría retirar a un trabajador por no renovación de contrato. Entonces, por eso es que la ley garantiza en todo momento la protección contra el despido arbitrario, porque tenemos esta modalidad de contrataciones y que el empleador podría, digamos, echar mano de estas modalidades de contrataciones para poder contratar colaboradores y poder retirarlos en cualquier momento. Por eso es que la norma en general tiene, digamos, el objetivo de la protección contra el despido arbitrario. Ahora, ¿qué principios son los que rigen y los que vamos a trabajar? Y hemos, en la primera parte de toda la sesión, y el retiro de confianza para cargos gerenciales considerando como una causante del despido. El retiro de confianza sí viene a ser, digamos, una causal para poder retirar a un trabajador, pero ahí tiene su propia historia, Manuel, en la medida que podríamos tener trabajadores que llegaron a ser, digamos, de confianza en el transcurso de su vida laboral, y también tenemos trabajadores que ingresaron siendo de confianza, pero no significa que el retiro de confianza significaría el que no se le va a pagar indemnización. El retiro de confianza es una causal para poder retirar a un trabajador, pero no es una causal para despedirlo. Podría retirar la confianza, retirarlo al trabajador, pero pagarle su indemnización. Está muy cuestionado todavía en algunos juzgados todavía no le entregan la indemnización a los trabajadores de confianza, pero ya varios juzgados, al menos en La Libertad, el retiro de confianza es una causal para retirar a un trabajador, pero pagándole la indemnización correspondiente. En el caso también, por ejemplo, de trabajadores que han adquirido la confianza en el trayecto de su vida laboral, existe la posibilidad de que yo regrese al trabajador a la posición que no era de confianza, pero que siga manteniendo la relación laboral en la empresa. Entonces existen ahí en el tema de trabajadores de confianza, Manuel, existe toda una casuística muy interesante, pero a la fecha, si yo soy partícipe y recomendación, si yo voy a retirar a un trabajador de confianza, no es por proceso de despido, porque no es una causal, simplemente es una forma de poder retirar al trabajador, pero pagándole la indemnización correspondiente. Bien, tenemos aquellos principios, una vez que hemos determinado cuáles son las faltas graves, es decir, cuáles son aquellas que podría visualizar y que podrían estar sujetas a un proceso de despido, ahora tengo que ver qué hago. Identifiqué quién lo hizo, tengo los medios probatorios, qué procedimiento tengo que seguir para poder desvincular a un trabajador y qué es lo que tengo que tener en mente para no infringir y que este proceso de despido se me caiga. Entonces, ¿qué no tengo que infringir? Los principios que están relacionados a el procedimiento de despido. ¿Cuáles son aquellos principios? Uno de ellos es el principio de inmediatez. ¿Qué me dice este principio? Me dice, el principio de inmediatez es el principio laboral que delimita el tiempo que tiene el empleador para imputar una falta laboral o imponer una sanción laboral al trabajador. Este tiempo debe ser razonable, debe ser proporcional, por cuanto ni el legislador ni la jurisprudencia han establecido un plazo al respecto, plazos concretos. Pero sí, el juzgador lo determinará en la medida de cada caso en concreto. Quien determinará la afectación de este principio va a ser el juez.
teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico peruano este principio se aplica en dos momentos. Uno, al momento de imputar los cargos al trabajador, concediéndole un plazo prudencial para que presente sus descargos, y el otro momento, al momento de imponer una sanción, luego de iniciado el procedimiento laboral respectivo. En resumen de este principio, lo que me dice es: toma el plazo prudencial, objetivo, necesario, adecuado y razonable para poder hacer tu proceso de investigación, para poder determinar, hacer tus informes, para poder obtener tus medios probatorios. Una vez que has usado ese plazo razonable, imputa la falta al trabajador. ¿Qué pasa si yo infrinjo este principio de inmediatez? Podría darse la falta como perdonar. Es distinto un trabajador que ha tenido la inasistencia el día de hoy y yo le quiero imputar la inasistencia para poder iniciarle un proceso de... Este principio de inmediatez no solamente es para el despido, también es para sanciones de menor gravedad, por ejemplo, para suspensiones, para amonestaciones escritas. Este trabajador faltó, por ejemplo, el día de hoy y el día de mañana yo conocido que ha faltado, le puedo imputar de manera inmediata su falta el día de mañana. No podría esperar una semana o 15 días. ¿Qué proceso de investigación? ¿Es razonable que yo espere más tiempo para imputarle la falta? No. Si ya pasó una semana, ya pasó 10 días, ¿qué podría entender el trabajador? Que ya se lo perdoné. Entonces ahí no he cumplido el principio de inmediatez y por lo tanto el procedimiento sancionador se me podría caer. Ahora, diferente es que, por ejemplo, he determinado que en una de las oficinas, estoy en una empresa en donde de repente tiene sucursales, se me ocurre, y a través de una auditoría interna se ha determinado que dentro de las oficinas las cajeras están haciendo el famoso ruleteo que ya les había hablado anteriormente, pero no hemos podido determinar todavía cuál es la modalidad que usan, ¿no? Cómo lo manejan, quién les ayuda, quiénes son los implicados, son todos los cajeros, son solamente algunos, el supervisor está enterado, no, pero sí se ha determinado faltantes de dinero al momento que se ha hecho la auditoría inopinada. Esa investigación no me va a tomar un día, no es algo que lo voy a conocer el día de mañana, me puede tomar de repente una semana, mientras el autor hace el informe, eleva la jefatura correspondiente, hacen la investigación y remiten recién para imputar la falta a las personas implicadas. Entonces, de repente, todo ese procedimiento va a durar 10 días. Y el trabajador no puede decir, no, el principio de inmediatez, se entendía por perdonada. No, porque hay un principio, hay un tiempo razonable que se ha tenido que usar para poder iniciar el proceso, para poder hacer las investigaciones y en función a eso iniciar un proceso sancionador. Entonces, por eso es que la norma no me establece específicamente plazos exactos, porque todo tiene que ver mucho con el caso en concreto, tiene que ver mucho con la realidad específica de cada una de las circunstancias que hayan tenido estas faltas cometidas, precisamente porque son muy particulares. Entonces, pero sí este principio de inmediatez es ser razonable en estos plazos. Ahí les he colocado dos ejemplos en donde claramente podemos establecer cuando estamos hablando del principio de inmediatez. Ahora, el principio de inmediatez me dice que se aplica en dos oportunidades: al momento de imputarle la falta al trabajador y también al momento de imponer la sanción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo al trabajador le imputo la falta, me presenta sus descargos y lo dejo? Se me pasa, me olvido. Quería suspenderlo, pero no puedo suspenderlo porque el trabajador es indispensable, X cosas. También se podría indicar que ya la falta ha sido perdonada, porque el principio de inmediatez se tiene que determinar en dos momentos: cuando se imputa la falta y cuando se aplica la sanción. Si yo no aplico la sanción de manera oportuna, objetiva, razonable en el tiempo, podría darse por perdonada, podría entenderse que me ha perdonado la falta, y si yo procedo a enviarle al trabajador ya su sanción, el trabajador fácilmente me podría responder: no se ha cumplido el principio de inmediatez, yo entendía que la falta había sido perdonada. Ojo con el cumplimiento de este principio, que es muy importante para el, el proceso sancionador. Profesora, disculpe, Hola, Wendy, dime. si no hay un tiempo específico y por necesidad de servicio, porque
diferentes, no en administrativos, más que nada en operativos. No lo puedes sancionar, o sea, los puedes sancionar, sí, el día que cometió la falta o al día siguiente lo sanciona, pero la ejecución de esa sanción se puede dar a la semana, a las 2 semanas. Sí, tú puedes imputarle la falta, tú puedes esperar los descargos y tú puedes ya entregar la carta de sanción. Puede ser incluso una suspensión, pero como Sí, no tienes falta de personal, no lo puedes suspender de manera inmediata, lo vas a suspender la siguiente semana, pero entrégale ya la carta. ya, Entrégale la carta indicando que su suspensión va a ser pues en 2 semanas, se me ocurre. ok, ya, eso sí. Y Mm, si el trabajador en algún momento decide no firmar, no quiere Notarial, firmar su papeleta, notarial, envía notarial. ok, ya, Sí, doctora, gracias. ok, listo. Doctora, buen día. Hola Roque, ¿cómo estás? Buenos días, dime. Doctora, buen día. Una consulta. Mira, en el caso mío, hay una trabajadora que prácticamente ha faltado respeto a la gerencia, Ya, entonces se le ha sancionado de inmediato, ¿no? Pues digamos, ¿no? 8:20, 8:30 le está faltando, y a las 9 de la mañana se le estaba pasando su carta prácticamente de llamada de atención. ¿Eso es ya. correcto o estaría o primero tendría que haber solicitado, pues, digamos, imputación de cargos para que haya su descargo, ¿no? Sí, ahora nosotros ya no podemos aplicar, bueno, realmente siempre existe el derecho a la defensa y es uno de los principios también básicos para el proceso sancionador. Entonces, el derecho a la defensa es la oportunidad que tiene el trabajador para poder hacer los descargos correspondientes en un plazo razonable. Entonces, si ya lo hicieron, no ha sido cuestionado, pues no lo volvamos a repetir, pero siempre es la imputación de cargo primero para así te Claro. responda o así no te responda, pero es la imputación de cargo, esperar el tiempo y mandarle la sanción correspondiente. Sí, Inmediatamente le justamente puedes imputar. se le aplicó y luego ella inmediatamente presentó para, digamos, para enviarle el, porque, el motivo, las evidencias, todo eso, ¿no? Entonces, posterior a eso se le ha enviado, ¿no? O sea, se Entonces, ha cumplido el plazo de los 6 días. Le has imputado la falta de manera inmediata, pero le has dado el plazo para que presente sus descargos y luego la has sancionado. no, no. La sanción, la llamada de atención, digamos, por esta falta de respeto, se dio de inmediato. Ah, Como les digo, por ejemplo, era 8:30 y a las 9 se le estaba llamando ya lo la estabas. atención. No, Y ahí posterior no. a eso se le entrega, ¿no? Digamos, los testigos, la grabación del audio Mm. y todo ese tema, ¿no? Hemos hecho el procedimiento al revés. Entonces, evitar Ujú. que se haga ese tipo de procedimientos porque te lo podrían cuestionar. Entonces, si más adelante tú lo quieres tomar como precedente ese comportamiento de la trabajadora, ella lo podría Ujú. cuestionar porque no se ha hecho un procedimiento adecuado en la medida que no se le habría dado el derecho a la defensa y por lo tanto es una sanción inexistente o es una falta inexistente. Claro. Sí. Y ahora ella, por ejemplo, al momento de presentar su descargo por escrito, en este caso se ha dado, o sea, está hablando cosas ya que no vienen al caso, peor aún, faltándole respeto al gerente por escrito de su comportamiento que no es. Ujú. Y esa situación, eh, ¿cómo se toma? Es otra falta que estaría haciendo la trabajadora. Sí, sí podría ser catalogado como otra falta porque está volviendo a hacerlo. El tema es que ya tienes viciado el procedimiento de despido porque ya o sea, perdón, el procedimiento sancionador porque ya lo has cometido lo has hecho de una manera inadecuada. Entonces, imputarle otra falta y hacerlo de manera inadecuada es generar un tema en donde no vas a poder defenderte como organización. No lo vas a poder hacer. Mm. Entonces, Ok. ciérralo el tema ahí y te recomiendo cerrar el tema ahí. En lo sucesivo sigue tu procedimiento de despido como corresponde, porque pueden cuestionar y si te lo cuestionan te ganan, de hecho. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Manuel, Profesora, sí, ¿qué tal? ¿qué Buenos tal, días. Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, mire, referente al principio de inmediatez, no sé si puedo comentarle ahí un caso que tengo Sí, actualmente. claro, coméntanos. Este, mire, bueno, tengo un personal que es un topógrafo, es un personal de campo, ¿ya? Ya, Él el día 17 de septiembre tuvo un incidente, ellos manejan un dron,
¿ya? Ya. Y tuvo un incidente con el dron, en el cual el dron quedó inoperativo, ¿ya? Pero de este incidente, recién gerencia me comunicó para aplicar el tema del descuento al trabajador hace una semana. Hablamos de una semana y media aproximadamente. Ok. Bueno, al trabajador no se le pudo ubicar porque estaba justo, dio el tema de que estaba con descanso médico porque le dio el dengue. Ujú. Y bueno, su jefe directo también, que es el jefe de topografía, también estaba de vacaciones. En ese momento no tenía con quién, digamos, conversar para ver este tema. Ya. Esta semana se personó ya, bueno, culminó el tema de su descanso médico del topógrafo y también de las vacaciones del jefe de topografía. Conversamos, bueno, primero conversé con el jefe de topografía para ver qué ha pasado. Él hizo un informe donde, bueno, se vio los daños del dron y se vio que ya estaba inoperativo. Logística detalló de que el costo del dron era de $3.500. ¿Ya? Eh, bueno, como yo tenía una indicación por parte de gerencia de que este equipo debía ser repuesto el costo por el personal que dañó el dron, se Ya. conversó con el trabajador. Y bueno, le indiqué al trabajador, no lo mismo. El trabajador me dijo de que no estaba de acuerdo de eso porque lo había hecho ejerciendo sus labores en campo. Bueno, del equipo aparte, bueno, él me indicó de que no tenía un cargo firmado, sino el cargo está firmado por el jefe de topografía. Ya. Bueno, no le indiqué más al trabajador para no, digamos, ir ahondando más en el tema. El trabajador esto pasó el día viernes, el día sábado presentó su carta de renuncia por correo, indicando que por tema de salud, porque le dio el dengue, no podía seguir laborando y prefería retirarse, y que se le exima de los 30 días. Bueno, Ya. ya se le envió su carta de respuesta indicando de que no se acepta el tema de la exhibición en primera instancia, ya se le respondió a la carta de renuncia. Bueno, ahorita lo que he hecho es que el jefe de topografía me envió, bueno, solicitó por correo que me envíe un informe de manera formal detallando el responsable de acá del equipo dron y conforme a eso para hacer la gestión del caso. Porque eso también me indicó el área de recursos de Lima. Ujú. Y bueno, viendo que el tema del principio de inmediatez tal vez, no sé si como, bueno, mi despacho habrá hecho una falta tal vez en no comunicar o tal vez en no sancionar de manera inmediata al trabajador por estos casos, ya que según las normas internas de la compañía, se detalla de que, bueno, los equipos bajo cargo es que tenga cualquier personal, y si hace un daño a cualquier equipo de la empresa, sí amerita una sanción. Eh, bueno, tampoco la hice la sanción de manera inmediata porque se me comunicó casi como 15 días después, porque esto pasó en campo directamente. Ya. Ahora, eh, a lo que quiero llegar es tal vez si sería factible de que al trabajador, bueno, aparte que ya se le contestó la carta de renuncia indicándole que no se acepta los 30 días, si sería factible que al trabajador se le retenga su liquidación por este tema, ¿no? Mm. Eh, Teniendo en cuenta de que no ha firmado un cargo, pero en las normas internas que él ha firmado, detalla de que cualquier equipo que el trabajador dañe, que sea de la compañía, sí es responsabilidad del trabajador. Por eso ahorita estoy todavía, bueno, haciendo unas consultas con otros colegas y, bueno, la mayoría me dice de que no, ¿no? Si es que no tienes un cargo firmado por parte del trabajador, bueno, el que asumiría sería en este cargo su jefe directo, que él se ha firmado un cargo, ¿no? Por eso quería hacerle de igual forma la consulta. Mm. Sí, efectivamente, Manuel, coincidimos bueno, con las personas que tú has hecho la consulta. Eh, acá existe dos momentos. El principio de inmediatez es un principio razonable en el tiempo, en la medida que, por ejemplo, en tu caso, para atender las primeras consultas,
si tú habías determinado que las personas que hacían el proceso de investigación, una estaba de vacaciones y la persona que estaba directamente relacionada estaba con enfermedad, estás dentro del tema razonable de la inmediatez. Es decir, cuando si hubieras hecho tu informe, si se hubiera llegado a un proceso de despido, si tú hubieras hecho tu informe estableciendo estas circunstancias, hubiera sido válido. Si se hubiera cumplido el principio de inmediatez, porque has tenido circunstancias que no te han permitido hacer el proceso de investigación y circunstancias demostrables. Entonces, a razón de eso, sí se hubiera podido cumplir el principio de inmediatez en ese momento, en el momento en el cual se hubiera imputado la falta. Eso es por un lado, por el principio de inmediatez. Ahora, efectivamente, recuerda que la norma dice daño intencional a los bienes de la empresa. Tendrías que haber demostrado la intencionalidad del daño a este equipo que ha tenido, digamos, que en ese momento, tomemos en cuenta que en ese momento lo ha tenido el topógrafo. Ahora, daño intencional no creo que haya existido, sino ha sido producto de sus labores que efectivamente el mismo te he mencionado. Salvo que hayan establecido que sí ha habido una negligencia en su uso de repente, ¿no? Por el otro lado, también el tema de la existencia del cargo. Sí, es un error común de muchas organizaciones que no se les entrega equipos a los trabajadores, pero no no se les entrega el cargo correspondiente y tampoco se les da las políticas sobre las cuales van a hacer uso los bienes. Por ejemplo, se les entrega celulares, se les entrega laptops, se les entrega equipos de cómputo adicionales, de repente algunos que realizan alguna labor muy técnica, en este caso que también ha sido el topógrafo, que es una labor muy técnica y necesita un equipo de un valor de cuantía valiosa. Entonces, sí tiene que entregarse el cargo correspondiente. Sí le tengo que decir que le estoy entregando en custodia los bienes de la empresa para poder así también yo cuestionarlo cuando me devuelva los bienes de la empresa. En la medida que no hay ninguna constancia, ningún cargo, efectivamente el responsable es su supervisor, porque él debió de haber entregado, si el equipo se lo entregaron a él debió de haber hecho el cargo correspondiente de entrega del equipo a su asistente, bueno, al topógrafo, a la persona que tenía cargo. Y eso por el lado de la falta. Si hubieras iniciado un proceso de despido, hubieras cumplido con el principio de inmediatez, pero lo que no puedes saberlo, no hubieras podido demostrar es que la custodia del bien ha estado en el trabajador. Y por proceso de despido se te hubiera caído el proceso. Entonces, digamos, de alguna u otra manera, si hubieran querido retirarlo del trabajador, les hubiera salido más costoso retirarlo. Y bueno, finalmente le ha presentado su carta de renuncia, que ha sido lo más salomónico para poder retirarlo, porque realmente en proceso de despido como tal se les hubiera caído y hubieran corrido el riesgo de que podría haberlos demandado por despido arbitrario o despido incausado. Entonces, depende de cómo lo hubiera enfocado. La renuncia ha sido lo más salomónico que les pudo haber pasado realmente. Eso por un lado. Por otro lado, la liquidación es intangible. Los únicos que pueden tocar la liquidación es por mandato judicial, que es por alimentos. Entonces, nadie puede tocar la liquidación. Y si tocas la liquidación, estamos hablando si descuentas de la liquidación, estamos hablando de un descuento indebido que podría traerte multa. Y adicional a eso, de reintegrarle el tema del valor descontado y retenerle la liquidación, tampoco puedes retenerlo porque él podría indicar que no le estás pagando la liquidación dentro de las 48 horas que señala la norma y por lo tanto podrías estar sujeto a una sanción que es bastante cuantiosa a nivel de SUNAFIL. Entonces, lamentablemente se han cometido errores tras errores en donde no te permiten custodiar los bienes de la empresa y ya te está dejando sin herramientas y sin armas para poder iniciar algún proceso, ¿no? Te hubiera dicho de repente recuperarlo a nivel civil, pero si no tienes ningún documento de entrega, tampoco vas a poder recuperarlo e iniciarle un proceso, una demanda a nivel civil. Es complicado, entonces no tienes las herramientas para poder hacerlo y el retener la liquidación te estarías generando un problema mayor al que de por sí ya no lo has tenido porque ha renunciado el colaborador, ¿no? Porque no lo hubieras podido sacar tampoco. Correcto, profesora. Entonces, bueno, llegaría a la conclusión de que el responsable directo sería el jefe de Sí, topografía, sí. lastimosamente. Sí, a él podrías imputarle la falta incluso, ¿no? En mérito del principio de inmediatez, recuerda en los tiempos que te ha tomado, la investigación y todo eso, tienes que sustentarlo también en el documento que le puedas Ujú. imputar. Y finalmente, de repente, le asume a cierta cantidad del valor del bien, que ya es un tema interno que lo pueden manejar, ¿no?